el burdo estilo de los tiempos primitivos. Desde los años de Cristóbal Colón y durante las primeras décadas del siglo XVI, la presencia española en América se adornó con definiciones grandiosas. Así, las mayores acciones de los castellanos en esta parte del mundo fueron aclamadas con orgullo como descubrimientos y conquistas. Desde luego, que estas palabras correspondían bastante bien a las grandes normativas que guiaban la creación del Imperio de España y la difusión de la fe católica. Pero de ninguna manera proporcionaban una definición precisa. Por el contrario, se fundaban en generalizaciones bastante simples y reflejaban percepciones discutibles y un punto de vista muy relativo. Sin embargo, esos términos llegaron para quedarse y siguen vigentes en nuestros días, aunque ya los empezamos a usar con más mesura y un poco de crítica. Por ejemplo, un término como descubrimiento ya no nos resulta completamente satisfactorio, porque califica a un lugar o un hecho conforme al significado que tuvo para los españoles, pero no toma en cuenta que para otros hombres ese mismo lugar o hecho era parte de su realidad cotidiana. Igualmente burda e inexacta fue la costumbre que desde entonces impuso el nombre de indios a todos los habitantes de América sin tomar en cuenta sus particularidades o las grandes diferencias que había entre ellos. Es de sobra sabido que tal nombre provino del error de aquellos españoles que creyeron haber llegado a India. En realidad, y dejando fuera las hazañas maravillosas de los grandes navegantes, la mayor parte de los descubrimientos y las conquistas de los últimos años del siglo XV, primeros del XVI, fueron algo mucho más prosaico que lo que esos términos encierran. Fueron simples avances en un proceso de invasión que carecía por entonces de rumbo definido, o frecuentes y violentas luchas con pequeños y débiles grupos humanos que quedaban sometidos a formas muy crudas de explotación. El prototipo del español en América era el del aventurero ávido de oro, esclavos y demás delicias de los botines de una guerra fácil o del alegre trueque de metales preciosos por cuentas de vidrio. Esto ocurrió primero en las islas de las Antillas y después en la tierra firme que circunda al mar Caribe. El resultado final, empeorado por los efectos mortales de virus y enfermedades trasladados desde Europa, fue el despoblamiento extremo de esas áreas, cuya gente quedó exhausta o murió. Afortunadamente las autoridades españolas, junto con algunas personalidades eclesiásticas, pusieron un cierto freno a estos males. Preocupadas por las pobres perspectivas de una empresa, cuyo único futuro predecible parecía resumirse en depredación y muerte, intervinieron para moderar los desmanes que se cometían, introducir normas de poblamiento y principios de legalidad, y cimentar una política cristiana de defensa de los indios. Así las cosas. El avance español prosiguió a lo largo de los litorales del Golfo de México mediante varias expediciones o entradas, como se les decía, que se organizaron en Cuba, donde ya se había consolidado uno de los principales asentamientos españoles. La primera de esas entradas fue la dirigida por Francisco Hernández de Córdoba, que bordeó la península de Yucatán en 1517. No tuvo éxito porque fue rechazada por los mayas en Champotón, con tal furia que apenas si la mitad de los expedicionarios logró regresar a Cuba, pero con todo y sus desastres mostró a los españoles que en Yucatán había poblaciones más sólidas, poderosas y ricas que las que ellos habían conocido hasta entonces. Tal evidencia despertó una mezcla de interés, codicia y temor, porque podía anticiparse que las futuras conquistas serían de mayor envergadura. Una segunda expedición, encabezada por Juan de Grijalva, fue sumamente cauta, se rodeó de un aura de paz, y casi se limitó a explorar y recabar noticias. Repitió más o menos el recorrido de la anterior y lo prosiguió hasta Pánuco, es decir, la costa de la región huasteca, a donde llegó a mediados de 1518. Fue durante este viaje que españoles y mexicanos, es decir, los habitantes del imperio mesoamericano encabezado por México Tenochtitlán, tuvieron por primera vez noticia directa de su mutua existencia y proximidad. A fines de ese mismo año de 1518 se lanzó una tercera expedición, pero esta vez organizada en Jamaica, al mando de Alonso Álvarez de Pineda. Hizo una navegación desde Florida hasta Pánuco, y abrió el camino a otras entradas más o menos improvisadas que se dirigieron a este último lugar, e invadieron la región huasteca a lo largo de los 5 años siguientes, con tanta agresividad como poco éxito. Estas expediciones, que seguían el modelo burdo y depredador heredado de las acciones españolas en las Antillas, mostraban que las tierras de Pánuco no habrían de ser presa tan fácil.
Pero esto pareció no importar a Francisco de Garay, gobernador de Jamaica y principal promotor de esas aventuras, quien en 1523 se lanzó en persona a completar su sueño de conquistar esa región, a la que había impuesto el nombre de Victoria Garayana, ni más ni menos. A Garay, sin embargo, no le hacía tanta falta la modestia como la amplitud de miras y la comprensión de las situaciones. Su pretendida conquista no produjo ninguna victoria sino enfrentamientos estériles, destrucción y una humillante derrota, tanto más humillante cuanto, por otro lado, y adoptando otras perspectivas, Hernando Cortés había alcanzado metas infinitamente mayores. La experiencia de Garay en Pánuco tuvo una secuela, sin embargo, en la más tardía de Nuño de Guzmán, pero de ello hablaremos más adelante. Por ahora bastará con recalcar que la expedición de Garay fue uno de los puntos culminantes de la primera, y muy primitiva etapa, de la presencia de los españoles en América, que algunos historiadores han definido como el periodo antillano de la dominación. En ese contexto, la mayoría de los llamados descubrimientos y conquistas, con todo y las prevenciones legales y morales impuestas por las autoridades, apenas rebasaban la categoría de burdas invasiones encabezadas por aventureros y buscadores de botines. Eran devastadoras y aún mortales para las poblaciones americanas, que tenían la desgracia de verlas llegar, y carecían de la fuerza o la malicia suficiente para repelerlas o esquivarlas. Hernando Cortés, conquistador de México, surgió de ese contexto. Colocado al mando de una más de las expediciones organizadas en Cuba, recibió instrucciones en el sentido usual. Pero, aunque también aventurero y deseoso de ganancias, Cortés poseía características que lo distinguían de otros. Era más arrojado e inteligente, percibía mejor el significado de las situaciones, tenía visión del futuro, sobre todo, dominaba esa arma menos burda pero más peligrosa que habría de ser clave en las conquistas por venir, la política.